Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Realmente un honor estar aquí y obviamente muy agradecido por la convocatoria y por toda esa presencia tan numerosa de gente a la que espero poder transmitirle algo de lo que me propusieron. Y el tema de esta charla, que voy a tratar de hacerla lo más dinámica posible, es entender cuál es la importancia, cuál es la relevancia de una adecuada mecánica respiratoria para transferir esto a el entrenamiento del núcleo o core. Por eso yo, más allá del título original, me gusta referenciarlo entre la respiración y la estabilidad central, que es el concepto de base desde el cual vamos a partir para aplicar el concepto de core y entender que es un concepto y que no es solamente algo que tenga que ver con una región anatómica. En principio, lo fundamental cuando hablamos de respiración es este músculo que tiene forma de paracaídas o de paraguas, según distintos autores, que tiene la gran relevancia de ser doblemente funcional, fundamentalmente, un músculo aplicado a la respiración y un músculo aplicado a la estabilidad. Este músculo tiene la particularidad de revelarse a veces a nuestro dominio y generar patrones respiratorios que no son los más adecuados. Vamos a intentar ver desde el punto de vista del entrenamiento y no desde el punto de vista kinesiológico, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, cómo tenemos que interpretarlo y qué podemos hacer para mejorar, ¿sí?, su aplicación dentro de lo que nos compete como entrenadores? Entonces, el proceso respiratorio, para decirlo en términos muy sencillos, consiste en que descienda este músculo, este diafragma, para permitir el ingreso de oxígeno a los pulmones, o sea, se genera vacío, y eso hace que el oxígeno ingrese en los pulmones de manera más eficiente. ¿Por qué digo más eficiente? Porque al descender, el oxígeno llega hasta las partes más profundas, hasta la región más profunda de los pulmones, donde hay muchos más receptores, ¿sí? Hay muchos más vasos que van a recepcionar este oxígeno, y de lo contrario, el oxígeno quedaría en una parte más superficial de los pulmones, haciendo menos eficiente esta absorción de oxígeno. Entonces, este mecanismo, a su vez, va a generar una compresión por debajo a nivel de la región abdominal, donde se encuentran los órganos. Entonces, al mismo tiempo en que se genere ese vacío en los pulmones y el llenado de aire para la consecuente absorción de oxígeno, va a existir una compresión por debajo en la región abdominal que va a tener sus consecuencias, o que debería tener un correlato en algunas consecuencias musculares que van a ser muy determinantes para lo que nos ocupa hoy en esta charla. El diafragma forma parte de este subsistema de estabilización intrínseca, como si fuese la cúpula o el techo de un cilindro o de un pistón, y va a tener su oponente principal, ¿sí?, en el lado opuesto, que van a ser los músculos del piso pélvico, y las paredes que lo rodean están constituidas por el conocido transverso abdominal. Finalmente, por detrás se encuentran los multifidus, que son unos estabilizadores interdiscales, ¿sí?, que también van a formar parte de este subsistema. Todo este grupo de músculos se debería activar de manera sincronizada en el mecanismo del descenso, durante el descenso del diafragma, cuando ocurre la inspiración.
Si hubiese un déficit en el descenso del diafragma, es decir, una respiración patológica, entonces la respiración se haría más a expensas de una elevación torácica. Obviamente la activación por debajo de todo este grupo de músculos sería menor y deficitaria, lo cual tendría consecuencias a partir de lo que de demanda de estabilización se refiere. Entonces, dentro de todo este sistema nos encontramos con estructuras estáticas y dinámicas. Obviamente las estructuras más estáticas son las óseas y las estructuras dinámicas están conformadas por ese grupo de músculos. La caja torácica, obviamente que tiene movimiento, y la columna vertebral también, sobre todo a nivel torácico, es donde más nos importa respecto de la respiración, que no tenga limitaciones, y es algo muy frecuente que la región torácica de nuestra columna vertebral se encuentre rígida, falta de movimiento, y esto va a tener consecuencias respiratorias, y a la inversa, un mecanismo deficiente respiratorio va a muchas veces tener como consecuencia una rigidez torácica. Entonces, todo este sistema debería estar en condiciones óptimas para permitir que el mecanismo de respiración sea el más adecuado y a partir de allí la estabilización central, que de esto se trata, se genere adecuadamente. Voy pasando rápido, ¿sí?, para no quedarme corto en el transcurso de la charla. Luego tenemos una conexión a través de la fascia, ¿sí? La fascia toracolumbar envuelve de manera cilíndrica toda la parte posterior y se relaciona a través de la presión intraabdominal, que de eso se trata, lo que se genera cuando desciende el diafragma, constituyendo un tonel, ¿sí?, un balón, algunos lo describen como un balón, o un cilindro, que va a generar una rigidez en esa región lumbar y torácica baja, para permitir que las transferencias de fuerza a través del tronco sean más eficientes. Recordemos que estamos diseñados para la supervivencia, y en gran medida la supervivencia del ser humano, ¿sí?, está dependiendo fundamentalmente de su posibilidad de desplazarse. Entonces, este mecanismo biológico tiene relación con proteger la médula espinal, ¿sí?, que de ser lastimada, de ser vulnerada por alguna circunstancia, impediría que ese individuo se desplace. Recuerden, colóquense en la situación de supervivencia de nuestros ancestros, donde lo fundamental era poder desplazarse para obtener alimento o para huir, escaparse y esconderse de depredadores, y también para proteger a las crías, y también, obviamente, para poder generar la reproducción. Cuando un individuo quedaba inválido por alguna circunstancia, obviamente perdía todas estas condiciones que le permitían la reproducción, ¿sí? Entonces, nuestros mecanismos biológicos de base se orientan a eso, a favorecer la supervivencia. Esto lo tenemos, como digo yo, siempre incorporado de fábrica. No es un accesorio que compramos después, sino que viene incorporado con nuestros mecanismos neurofisiológicos. Sumado a esto, podemos encontrar el dorsal ancho, el músculo dorsal ancho. ¿Y por qué tiene importancia el dorsal ancho en la estabilización? Bueno, en principio habría que observar la gran superficie que abarca este musculito, ¿sí?, y lo cual nos puede empezar a dar una referencia de que su importancia no podría ser solo motora, sino que además podría tener alguna otra incidencia.
En principio, su aponeurosis tiene tal alcance que conecta desde el hombro hasta el sacro. Y concretamente el dorsal se conecta a través de lo que sería la cadena oblicua posterior con el glúteo, ¿sí?, contralateral. Entonces, el dorsal ancho no solo tiene una función motora, sino que también va a tener a través de la fascia una gran relación sinérgica con un músculo fundamental de la cadera que en la instancia de supervivencia era determinante para la marcha y la carrera, ¿sí? Y además su activación, la activación del dorsal ancho, permite que el tronco se vuelva una superficie mucho más rígida, mucho más sólida y que permita soportar cargas de manera más eficiente. Cargas que pueden ser tanto un peso externo como un golpe, como incluso un cambio brusco de dirección en la carrera. Vamos atando varios eslabones. Volvemos al diafragma. Entonces, decíamos, una respiración eficiente tiene que ver con ese mecanismo adecuado que también va a influenciar sobre la estabilización. Ahí tenemos dos imágenes. A la derecha, voy a usar el cursor, a ver si lo encuentro por aquí. Montero láser, muy bien. Esta es la imagen de un diafragma fisiológico que se comporta de manera adecuada, anatómicamente funcional. Entonces, como ven, sus dos cúpulas tienen una tendencia a descender. Esto genera compresión por debajo de su superficie y esa compresión, ¿sí?, tiene una consecuencia hacia todo el perímetro de la zona abdominal o zona media. En cambio, del lado izquierdo tenemos un diafragma disfuncional donde en realidad sus cúpulas tienden a ascender, ¿sí?, y eso genera vacío en vez de compresión por debajo, ¿sí? Visualmente lo que se ven son las paredes del abdomen que se hunden, ¿sí? Imagínense una lata de gaseosa una lata de gaseosa vacía que ustedes aprietan, ¿sí?, y traten de hacer lo mismo con una lata de gaseosa cerrada y llena. Entonces, lo que sucede en este caso es que toda esta compresión desaparece y como consecuencia va a desaparecer en gran medida esa capacidad de estabilizar. Acá lo tenemos en una vista también de perfil y para que se entienda un poquito mejor cómo funcionan estas fuerzas. Cuando desciende el diafragma, ¿sí?, va a encontrar su correlato en el piso pélvico. Cuando desciende de manera eficiente, ¿sí?, va a estar paralela al piso pélvico, ¿sí?, va a tener una oposición directa del piso pélvico y eso va a terminar, si no hay fugas de energía, en una expansión, una fuerza expansiva perimetral a nivel de la región media. Esto hace que la columna mantenga una posición anatómica neutra y que las fuerzas compresivas se repartan de manera homogénea. Cuando el diafragma y el piso pélvico no mantienen el paralelismo y se encuentran, ¿sí?, en forma diagonal, la fuerza que genera el diafragma cuando baja no se contrapone directamente con el piso pélvico y se generan fugas de fuerza, fugas de energía, además de fuerzas compresivas posteriores. Es decir, va a aparecer una compresión posterior, sobre todo a nivel lumbar, una exacerbación de la activación de los músculos paravertebrales, algo que se observa muchas veces en individuos con sintomatología lumbar, ¿sí?, músculos paravertebrales muy desarrollados, o más desarrollados que el promedio, y esto que en algunos casos hasta
era tomado como un signo positivo, en realidad nos está indicando que hay una disfuncionalidad, ¿sí? La estabilización, en vez de hacerse de manera intrínseca, está tratando de resolverse de manera extrínseca por los músculos más visibles, los más externos, lo cual no es eficiente y genera, como bien dije hace un ratito, esta compresión posterior, ¿sí? Que termina muchas veces con sintomatología. Entonces, este diafragma patológico o de un funcionamiento justamente no adecuado termina generando problemáticas a nivel lumbar, ¿sí? Sobre todo de estabilización central. Y esto va a comprometer todo lo que sea transferencias de fuerza, de abajo hacia arriba, desde el suelo, ¿sí? Hacia el tronco y a través del tronco hacia los miembros superiores y viceversa. Todo lo que tenga que pasar por el tronco va a perder, ¿sí? Va a haber fugas, pero además va a afectar de manera negativa las estructuras de ese tronco. Entonces, para que se amplíe un poquitito este panorama, nosotros tenemos en la imagen del extremo izquierdo lo que debería ser una adecuada postura, ¿sí? Y una adecuada alineación de diafragma y piso pélvico. Con esto, aclaro por las dudas, no quiere decir que el ser humano deba mantenerse estático como un robot, ¿sí? Todo el tiempo de esa manera. De hecho, yo estoy sentado aquí hablándoles y no estoy en esa postura todo el tiempo, ¿sí? Y lo lógico es que uno, cuando no tiene que generar o no tiene que asimilar fuerzas, ¿sí? Importantes, ¿sí? Este mecanismo, ¿sí? Sea mucho más relajado. El problema es cuando nosotros necesitamos generar una importante transferencia de fuerzas y no podemos adoptar esa postura, ¿sí? Imagínense que es simple biomecánica y además imagínense cómo actúa la gravedad sobre una estructura. Nosotros que venimos de la cuadrupedia y que evolucionamos como seres humanos fundamentalmente a partir de que pudimos desplazarnos en dos pies, que originalmente en dos piernas, que eran dos patas, ¿sí? Esto lo que generó es que nos volvamos mucho más económicos, mucho más eficientes en ese desplazamiento y que mucha más energía, muchos más nutrientes llegaran al cerebro, pudieran destinarse al cerebro. Por eso el cerebro del ser humano se desarrolló mucho más, ¿sí? Que sus parientes más cercanos, los simios, y eso le permitió, bueno, la supremacía, por decirlo de alguna manera, sobre este planeta. Bien, cuando el ser humano empieza ese proceso para constituirse, pasando de la cuadrupedia a la bipedestación, la columna que en principio, ¿sí? Tenía que absorber más que nada cargas de tipo sagital, ¿sí? Tiene que empezar a soportar todo su peso de manera vertical, axial, soportar la fuerza de gravedad que comprime al cráneo, un cráneo que se volvía más pesado porque su contenido se volvía más pesado, y esto requería de una eficiencia mecánica mucho mayor, ¿sí? A medida que fueron pasando los miles de años. Por eso la columna adoptó estas tres curvaturas, ¿no? Porque los acetábulos de la cadera del primitivo simio, ¿sí? Estaban más o menos orientados a unos 90 grados para permitir esa distribución en cuadrupedia. Cuando tenemos que pararnos en dos patas, los acetábulos deben orientarse hacia abajo. Para orientarse hacia abajo, la pelvis tiene que adoptar esa inclinación, ¿sí? Esa inclinación anterior, y eso se corresponde con esta curvatura, esta primer curvatura lumbar, y para generar compensaciones es que luego se continúa en una lordosis, una sifosis dorsal y otra lordosis cervical. Si yo coloco a cualquier individuo en una postura derrumbada, caída, y lo presiono desde el cráneo, es muy probable que logre flexionarlo. En cambio, si esa misma persona
se encuentra alineada, ustedes pueden presionar fuertemente y esa persona no siente prácticamente esfuerzo para resistir esa fuerza, ¿sí? Pueden presionar mucho que esa persona va a mantenerse alineado. Si yo estoy derrumbado, es decir, mi columna no sigue esa alineación, obviamente, ¿sí? Como estoy rompiendo la línea de fuerza, puedo generar esa flexión. Imagínense que eso es una multiplicación de lo que sucede con la fuerza de gravedad. Cuando yo estoy horas en esa posición, ¿sí? La fuerza de gravedad está actuando, ¿sí? Generando un mayor estrés. Eso quiere decir que lo adecuado sería que yo pueda salir de esa postura, adoptarla unos minutos, pero poder cambiarla y no necesariamente tener que estar de esta manera todo el tiempo, el 100% del tiempo, pero obviamente tampoco estar de esta manera, ¿sí? El 100% del tiempo. Hecha toda esta aclaración, pasemos a ver cómo cuando cambiamos la angulación entre diafragma y piso pélvico, aparecen compensaciones en toda la estructura ósea, ¿sí? Que terminan descompensando estas líneas de fuerza. Por eso es tan importante que el mecanismo respiratorio sea el adecuado para empezar a mantener el sistema con la correcta alineación. Cuando nosotros rompemos esa alineación, ¿sí? Normalmente se lo denomina, y más que nada asociado también al entrenamiento en general, una postura de tijera abierta u open scissors, ¿sí? Que es cuando esa persona tiene justamente diafragma y piso pélvico en ángulo, ¿sí? Lo que se ve como una hiperlordosis, incluso este gesto de sacar pecho, que tantas veces se exacerba, sobre todo en algunas ejecuciones. Era muy común, sobre todo hace algunos años, ahora no tanto, pero todavía persiste, en disciplinas como en el levantamiento olímpico de pesas, esto de exacerbar, ¿no? El sacar pecho y sacar cola, ¿sí? Estar en una hiperlordosis, abrir la parrilla costal, como si fuese una postura más estable. Hoy sabemos que no, hoy y hace mucho tiempo ya sabemos que no. Sin embargo, la prescripción habitualmente era esa para ejecutar los ejercicios de levantamiento olímpico y también para ejecutar las distintas variantes de sentadilla, como acá, que tenemos una sentadilla frontal. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que esa persona tenga ciertas limitaciones para adoptar esta postura y entonces incurra en la tijera abierta como una compensación. Si yo no tengo adecuada movilidad torácica y de hombro para sostener una barra por delante, ¿sí? Necesito hacer una hiperextensión lumbar para que la barra apoye adecuadamente o si no la voy a perder. Entonces, hay dos cuestiones implicadas en esto. Una puede ser un tema técnico, una indicación técnica inadecuada, y la otra es que el individuo no tenga las condiciones de movilidad adecuadas. Cuando una persona suele estar en esta posición, ¿sí? De ángulo entre diafragma y piso pélvico, muchas veces se lo denomina posición de preinspiración, ¿no? Como si tuviera el pecho siempre abierto, elevado y lleno, ¿sí? Cuando los pretendemos sacar a esa persona de esa posición, aparece una antepulsión de hombros y una hiperextensión cervical porque no puede controlar los acortamientos que tiene incluidos en esa postura. Entonces, generalmente cuando queremos corregir esas posturas, nos aparecen todas las problemáticas que está en realidad compensando con ese gesto o con esa postura disfuncional. Muy bien, y acá llegamos a un poquito más de detalle sobre este musculito del que vengo hablando desde el principio. El diafragma tiene dos cúpulas. Cada cúpula tiene un tamaño distinto. Obviamente la cúpula izquierda, donde se aloja el corazón, es más pequeña y también tiene una función más postural. Y además afectan de distinta manera la parrilla costal. La cúpula derecha es más voluminosa, tiene mayor superficie, es la más eficiente justamente por ese volumen desde el punto de vista respiratorio, pero también genera un desplazamiento del centro de masa, ¿sí?
al ser una más grande que otra, el centro de masa se tiene que desplazar para compensar. Esto ya de por sí nos indica que no somos simétricos. Y acá, como consecuencia, tenemos una rotación externa de las costillas inferiores del lado izquierdo con su contraparte en las costillas posteriores del lado izquierdo que tienen rotación interna, y del lado derecho tenemos las costillas posteriores en rotación externa y las costillas anteriores en rotación interna. Bueno, el cuadro de la derecha simplemente nos está mostrando todas las relaciones que tiene el diafragma, ¿sí? A través del diafragma vamos a encontrar una serie de relaciones de tipo ligamentoso, nervioso, vasos, etcétera, etcétera. Todo lo va a relacionar con el sistema nervioso y con los distintos órganos, y por eso también el funcionamiento del diafragma se asocia mucho a los estados de ansiedad, ¿sí? Los individuos con gran estado de ansiedad, no quiere decir que el diafragma genera el estado de ansiedad, sino que adecuar la respiración va a mejorar, ¿sí?, el estado de ansiedad de ese individuo. Generalmente el ansioso va a tener el diafragma elevado, ¿sí? Y esto va a generar además un estado de tensión general, un estado de sobrecarga en la parte superior del tronco, trapecio superior, elevadores de escápula, esternocleidomastoideo, ¿sí? Es bastante común. Esta gente que se suele contracturar, ¿no? La típica reacción de estrés, ¿no? Está estresado y tiene contractura del trapecio, me duele el cuello, me duele la cabeza. Bueno, muchas veces también tiene que ver con este déficit respiratorio. Bueno, le seguimos sumando pisos a este edificio y ya hablábamos del piso pélvico, justamente, el diafragma, y ahora le sumamos lo que sería el tercer piso, o si quieren la terraza de este edificio, que es el círculo de las primeras costillas, que está constituido por tejido conectivo, por donde también pasan una serie de vasos y nervios, pero que constituye en principio el tercer escalón que nos permite verificar la alineación del sistema. Es decir, cuando también esa superficie pierde alineación, va a afectar a lo demás. Si quieren, lo podemos ver un poquito acá, como, ¿sí?, si ustedes ven esta superficie que debería estar acá alineada, cuando las otras se rompen, pierden, ¿sí?, alineación en un sentido o en el otro, rompiendo la estabilización mecánica, en este caso, de todo el sistema. Entonces, esto también es para tenerlo en cuenta, insisto, en una demanda de cargas externas o de soportar cargas externas, el individuo debería poder adoptarlo. No quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo de manera rígida y estática, ¿sí?, sino que somos un sistema dinámico, obviamente, pero el problema es cuando está limitado de manera que no puede llegar a generar esta estructura o esta alineación estructural. Bueno, volvamos entonces al principio de esta historia, que tenía que ver con lo que se genera cuando desciende el diafragma y genera esa compresión. Vacío en los pulmones, llenado pulmonar y justamente por debajo aumento de la presión, reducción del volumen intraabdominal y el aumento de la presión intraabdominal. Como ven, todas esas flechitas que están indicando que existen fuerzas que empujan hacia afuera, y si no hubiese una red muscular que contiene, ¿sí?, obviamente los órganos tendrían a salir, ¿no? Habría un prolapso. Bien, de la misma manera, en sentido perimetral, pero también por debajo. ¿Ok? Entonces, todo este mecanismo relacionado con la mayor rigidez en ese nivel
nos va a dar esa mayor contención. Cuando yo quiero que la columna se mueva más libre, o sea, cuando quiero generar más movilidad, justamente lo que tengo que hacer es todo lo contrario, es perder esa presión intraabdominal para que la columna tenga más rango de movimiento, porque esto lo que va a tender es a frenar, a contener, a sostener de manera más eficiente. Bien, al mecanismo de presión intraabdominal que se genera automáticamente cuando respiramos de manera adecuada, cuando queremos ejecutar ejercicios sobre todo de fuerza, cuando queremos aplicar fuerzas y transferirlas de manera adecuada, vamos a incrementar esa tensión mediante lo que se denomina el abdominal bracing, una especie de abrazo abdominal, en el cual incorporamos a esa musculatura intrínseca de la que hace un rato hablábamos, lo que sería la musculatura extrínseca. Entonces ahí aparece el recto abdominal, los oblicuos internos y externos, fundamentalmente, que generan una red, ¿sí? Un entramado de líneas de fuerza, como pueden ver, que esto va a darle mayor rigidez a la estructura. Entonces, no es que esto lo voy a hacer cada vez que me muevo, ¿sí? Para tomar un bolígrafo, pero cuando quiero colocarme una barra sobre los hombros con 1,5 veces mi peso corporal, ya tendría que estar funcionando esto de manera eficiente si yo quiero que el peso que estoy cargando en los hombros, esa fuerza que genera ese peso, se transfiera adecuadamente a través del tronco y no lo haga colapsar, ¿sí? Generando la posibilidad de lesión, pero además una ineficiente transferencia de fuerzas. Acá van unos videitos con ejercicios para promover la adecuada respiración diafragmática abdominal, ¿sí? De manera muy sencilla, sobre todo para individuos que no es que tengan un proceso patológico, sino que simplemente el estado sedentario, la vida cotidiana, los ha sacado de su respiración natural, la que tienen cuando son bebés, ¿sí? Y van a ver que respiran de manera abdominal, absolutamente naturalmente, y de manera automática, por supuesto, y la han perdido o han dejado de poder respirar de esa manera inconscientemente. Entonces, este ejercicio muy sencillo, que se le denomina respiración de cocodrilo, voy a ver si puedo activar adecuadamente el video, es muy sutil el movimiento, yo me voy a ir acercando con la cámara para que se note bien, el individuo está tendido, en prono, ¿sí? Las manos debajo de la frente, y lo que tiene que hacer es percibir cómo su abdomen empuja el suelo, y lo que vamos a observar desde afuera es cómo se rectifica su región lumbar. Por eso se llama respiración de cocodrilo, porque es similar a lo que sucede con este animalito de Dios. Esperen que voy a pasar de nuevo el video. Y que vemos que su zona media, su región ventral, digamos, se expande. Entonces, de esta manera el suelo, el piso, actúa como un medio de devolución propioceptiva eficiente para la persona y puede empezar a tomar este mecanismo con mayor naturalidad. Obviamente muchas veces lo que hay que hacer es pedirle, indicarle, ayudar, asistir para que descienda su tórax. Realmente, si están en esta posición va a ser muy difícil que logren hacer una respiración diafragmática adecuada. Entonces, ayudar a que salgan de esa postura para que empiecen a poder marcar mucho más notoriamente ese tipo de respiración. De este paso, que es uno muy básico inicial, vamos a poder llevarlo a una posición supina, donde además podemos hacer un tacto, ¿sí? Un poco más localizado del transverso abdominal. El transverso abdominal obviamente no lo vamos a poder localizar de manera externa, pero sí podemos acercarnos mucho más desde la altura de las espinas ilíacas anteriores y un par de centímetros hacia adentro,
lo vamos a tener como mucho más palpable. Y cuando la persona realiza esta respiración abdominal, ahí voy a empezar a hacer correr el video, obviamente en el momento de la inspiración hay una expansión y en el momento de la expiración, ¿sí?, hay un hundimiento. Cuando yo quiero que el transverso se active concéntricamente, lo que le pido a la persona es que expire de manera forzada, ¿sí?, como si estuviera inflando un globo. Entonces ahí ven que cuando Matías exhala de esta manera, sus dedos no se hunden. El perímetro abdominal se reduce, pero sus dedos no se hunden. ¿Sí? Vamos a darle de nuevo. Ven que ahí él exhala sin ninguna resistencia y los dedos se hunden. Luego, ¿sí?, va a exhalar, ¿sí?, haciendo esta onomatopeya, ¿sí?, resistiendo la salida del aire, y eso hace que el transverso se obligue a contraer concéntricamente para justamente ayudar a la salida del aire. Eso nos estaría indicando que el transverso sí se activa. En un individuo donde está inhibido el transverso, esto prácticamente no sucede, los dedos se hunden, no encuentran ninguna resistencia muscular. Obviamente esto no tiene que ser el recto abdominal, tiene que mantenerse relajado. Y algo que sucede muchas veces es que este tipo de individuos con inhibición activan dominantemente el recto abdominal. Entonces lo que van a encontrar es una protuberancia central, el recto abdominal activo contraído y unas hendiduras laterales. El transverso por abajo no está empujando, entonces cuando sale de la contracción de la pared del recto abdominal hay un hundimiento, ¿sí? Esto no es lo que buscamos. Eso se denomina muchas veces, ¿sí?, cintura de reloj de arena. Una vez que logramos esto, vamos a pasar a una posición que va a ser ontogénica del core. Me voy apurando un poquito para llegar al punto, que es la posición que adquiere el bebé más o menos a los 3 meses y medio de vida. En ese momento el bebé aparece en decúbito supino, puede adoptar una posición con los pies y sus bracitos en el aire y respirando normalmente se mantiene estable, no colapsa su tronco, su espalda se mantiene plana, el abdomen se hincha y se deshincha y él se mantiene observando al mundo, que es lo que está haciendo, está tratando de descubrir qué pasa alrededor, sobre todo en esos momentos de la vida. Bien, vamos llevando al individuo, ¿sí?, a esa posición para que la logre sin esfuerzo, y al principio lo que hacemos es ponerle un apoyo. Puede ser una silla, puede ser un cajón. Si es una pelota va a generar que no sea tan estable, o sea que le genere un pequeño esfuerzo mayor a que sea una superficie sólida como un cajón. Y ahí hacemos el mismo procedimiento que hace un instante, ¿sí? Primero respira sin que haya ninguna resistencia en la exhalación y luego sí, buscamos que resista la salida del aire, porque eso es lo que va a tener que hacer, va a tener que generar ese bracing, ¿sí?, para sostener las piernas luego en el aire sin esfuerzo. Cuando no existe un mecanismo adecuado de estas características, la persona lo que siente es o molestias lumbares o fatiga en los flexores de cadera. Esto es producto de que la estabilización central no está siendo eficiente y está queriendo sostener, ¿sí?, la musculatura extrínseca todo el esfuerzo, ¿sí? Lo voy a pasar una vez más. Es lo mismo que antes, pero ahora lo vamos acercando a esta posición. Una vez que la persona domina la respiración de estas características en esta posición, le pedimos que haga lo mismo, pero sosteniendo las piernas por sí mismo, ¿sí?, sin ningún apoyo. Ahora, obviamente, va a tener que generar ese bracing todo el tiempo para sostener la carga de sus caderas más o menos a 90 grados. La posición es en ligera rotación externa, como la que tiene el bebé,
y tendría que poder sostener esa postura sin esfuerzo. Sin esfuerzo. El bebé puede estar varios minutos en esa posición sin ningún esfuerzo y uno debería poder sostener esa posición sin sentir una fatiga muscular importante, para nada. Esto es la ontogénesis del trabajo de core y esto es lo que se corresponde con la estabilización en el plano sagital. Esto es lo que sucede en ese momento a los 3 meses y medio aproximadamente de vida, o sea, es algo que traemos de fábrica. Bueno, diferencias entre el abdominal bracing y el abdominal hollowing, ¿sí? Empiezo por la derecha. El hollowing es una técnica que empezó a manejarse sobre todo en los años 80, cuando los australianos, investigando cuáles eran las razones de las sintomatologías de las molestias lumbares, en esa época empezó a verse mucho más casos, y eso se correspondía también con que los niveles de sedentarismo por el tipo de trabajo que adoptaban los individuos empezaban a crecer, y encontraban que había muchos individuos con inhibición del transverso abdominal. Entonces, simplemente lo que propusieron es esta técnica, que es el hundimiento, esto que los que en los años 80 ya estábamos en este medio, recordamos como esto de llevar el ombligo hacia la columna. Era muy común esa indicación en aquellos años, todavía algunos la siguen haciendo, pero en aquellos años para todo había que llevar el ombligo hacia la columna. Después no entendíamos por qué teníamos dolor lumbar haciendo eso, ¿sí? Eso se entendió un poquito después. Muy bien, entonces, lo que genera el hollow, sí, es una activación del transverso abdominal, oblicuos internos y multífidus, poca activación de la musculatura extrínseca, pero también genera poca estabilidad espinal. ¿Y esto por qué? Porque justamente no se genera ese mecanismo de presión intraabdominal. Estoy contrayendo el diafragma, el transverso, pero no está empujando contra nada. Se está hundiendo hacia la columna. En cambio, la técnica del bracing involucra la presión intraabdominal, el descenso del diafragma y a todo esto la cocontracción de los músculos extrínsecos, lo que vimos hace un rato, ¿sí? Recto abdominal, oblicuos internos y externos. Y esto, ¿sí?, se ha demostrado que genera muchísima más estabilización, ya sea para actividades isométricas o resistencias, ¿sí?, de cargas externas de manera isométrica o dinámicas, movimientos en todos los sentidos, ¿sí?, bajo carga de distintas magnitudes. Claro, el hollowing, al no haber presión intraabdominal, no genera carga compresiva. Sí genera más carga compresiva el bracing, y cuando la persona manifiesta síntomas de antemano, por ejemplo, puede haber una inflamación de raíces nerviosas, obviamente el bracing va a incrementar ese dolor porque aumenta la compresión. Eso no quiere decir que el bracing sea malo, sino que en esas circunstancias justamente habría que esperar que se desinflame la región para poder generar bracing. A todo esto habría que agregarle el mecanismo de Valsalva para poder aumentar todavía más, ¿sí? Valsalva como contener, evitar la pérdida de aire, ¿sí?, por cualquier lugar, para aumentar todavía más las presiones internas, ¿sí?, no solo aéreas, sino hidráulicas, y con esto generar mayor estabilidad, disminuir el momento, el brazo de momento en realidad sobre la columna, para generar ese tonel de todo el tronco cuando estoy levantando un peso importante. Vamos al core, ya voy redondeando, ya queda poco, les aviso. Entonces, core o núcleo como concepto implica una eficiente transferencia de fuerzas entre trenes, y básicamente es que las extremidades se puedan mover y aplicar y generar fuerzas mientras el tronco no lo hace. Por eso, cuando hablamos de core o de núcleo o de entrenar bajo este concepto, el tronco no se tiene ni que flexionar, ni que extender, ni rotar, ni flexionar lateralmente. Vamos a tratar de evitar
justamente eso. Al ejercicio de respiración que vimos último se le va a empezar a corresponder como ejercicio ontogénico de core lo que se denomina dead bug o bicho muerto. Viene exactamente de esa posición que adopta el bebé y tiene que ver con mover las extremidades, ¿sí?, desde supino, manteniendo el tronco estable. Esta es una versión asistida, donde tengo una feedback que me permita generar presión entre una extremidad y su opuesta, rodilla contra mano, mano contra rodilla. Esto me aumenta la propiocepción, pero además tengo la posibilidad de generar más tensión para estabilizar más fácil. Y se hace habitualmente de manera alterna, ¿sí? Este movimiento donde yo no tengo que perder la neutralidad de la columna, tampoco tengo que pasarme hacia la rectificación, ¿sí? Mantener la neutralidad todo lo posible. Esto estaría indicando que el individuo tiene un adecuado mecanismo de estabilización central, sobre todo en el plano sagital. Obviamente que todo esto se hace con respiración abdominal y generando bracing para evitar que se mueva la columna, que es lo que hay que hacer siempre que queremos aplicar fuerzas con miembros inferiores o superiores o superiores. Este sería el ejercicio propiamente dicho, el clásico bicho muerto, ¿sí?, ya sin el soporte externo. Obviamente hay regresiones mucho más fáciles, como por ejemplo las manos empujando una pared o sujetando una banda elástica para facilitar todavía más la capacidad de hacerlo, con las rodillas siempre flexionadas para que el momento de fuerza, la palanca sea menor. Y paso rápidamente a una versión que genera todavía mucho más demanda, que sería la versión doble, donde muevo ambas extremidades a la vez, y obviamente el momento de fuerza es mucho mayor, la tendencia a extender el tronco es mucho mayor y yo tengo que frenarla. De ahí viene, de esta característica de tener que evitar, ¿sí?, una tendencia a que se utilice el prefijo anti para definir las distintas tendencias del core. Entonces, cuando lo clasificamos, hablamos de antiextensión, cuando yo freno la tendencia a extenderme, antiflexión, cuando evito la tendencia a flexionar, antirrotación, obviamente cuando tiendo a rotar la columna, o antiflexión lateral. Todo esto sería si yo tomo estas demandas de manera aislada, disociada, ¿sí? Pero obviamente esto en distintas actividades no sucede absolutamente aislado, sino que están integradas a otras demandas, unas con otras. Cuando se lo entrena, en principio, se busca aislarlas, como por ejemplo en un puente prono que estoy trabajando la antiextensión, o en un pull-off press que estoy trabajando sobre la antirrotación, pero lo interesante es que todo esto es aplicable, o mejor dicho, debería ser la base, el sostén de toda la ejecución de los ejercicios que realizamos en un gimnasio, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo una sentadilla o un peso muerto, estoy generando una antiflexión. Estoy frenando la tendencia que me genera esa carga externa a flexionar el tronco, ¿sí? Entonces, en esos ejercicios estoy haciendo una antiflexión. Ahora, cuando hago un press, por ejemplo, vertical, un press Arnold a un brazo, ¿sí?, las fuerzas que aplico con ese hombro, ¿sí?, van a tender a generar una flexión lateral que yo tengo que evitar. Una típica compensación, incluso cuando falta movilidad del hombro, es hacer, ¿sí?, una flexión lateral del tronco para ejecutar más fácilmente. Cuando hago un empuje, por ejemplo, con una landmine, con una barra en punta, como aquí abajo, ¿sí?, estoy empujando ligeramente hacia adelante y hacia arriba, ¿sí?, y no tengo soporte, entonces esa carga, esa fuerza me va a tender a rotar y extender el tronco. Tengo que vencer ambas tendencias, y la ejecución correcta es que el tronco no se mueva mientras empujo, si no cedo ante esa carga y no puedo aplicar fuerza de manera eficiente. De la misma manera, cuando hago un remo a un brazo o hago un press a un brazo, estoy evitando la rotación, ¿no? Un remo a un brazo
en posición de trípode es un tremendo ejercicio antirrotacional. De hecho, cuando alguien tiene una molestia lumbar, una inflamación a nivel lumbar, una de las cosas que más molesta es la ejecución de este ejercicio, porque tengo que hacer esas fuerzas en sentido antirrotacional que generan mucha compresión, ¿sí?, interdiscal, que cuando uno está en buenas condiciones no tiene nada de malo, pero cuando tiene alguna problemática preexistente va a saltar como un síntoma. Lo malo sería colapsar con el tronco en cada repetición, ¿sí? No solo perdiendo la base de sustentación del tronco, sino además asistiéndome con esa inercia que le genero desde el tronco. Ahora, también estas tendencias, obviamente, las estoy aplicando en distintas actividades. Yo acá puse unos ejemplos, los que se pudiesen observar más fácil, ¿no? Cuando yo estoy dando un golpe en el boxeo, ¿sí?, tengo un componente rotacional para impactar, pero además tengo que hacer una antirrotación y una antiextensión cuando aplico el golpe para que no pierda eficiencia, para no perder aplicación de fuerza. En un uppercut que va de abajo hacia arriba, ¿sí?, también tengo una antiflexión lateral porque estoy pegando desde ese lado, ¿sí?, y también tengo la tendencia a flexionarme si no puedo estabilizar adecuadamente. Y por otro lado, en un encestamiento de básquet, en un lanzamiento, en la propia carrera de sprint, o sea, a alta velocidad, también tengo que evitar las tendencias a la extensión y la rotación. Por ejemplo, un típico error en el sprint es ir hacia una hiperextensión, a una anteversión pélvica, ¿sí?, exagerada, lo cual me impide aplicar de manera adecuada las fuerzas al suelo. Bueno, y no me extiendo más porque sé que el tiempo ya pasó y llegué con lo justo. Ahí tienen algunas referencias. Y no sé si queda un espacio para las preguntas. Muchas gracias, profesor, por tremenda exposición sobre un tema tan importante como la respiración. Tengo una consulta con respecto a si la técnica del bracing podría tener alguna contraindicación en personas que poseen hipertensión arterial por la En maniobra. general, cuando la persona tiene hipertensión, en realidad el Valsalva es más complicado que el bracing en sí, porque no tiene, en el bracing no hay que bloquear, contener la respiración, lo que se hace es acortar para mantener el diafragma bajo. Hay que respirar, siempre manteniendo el diafragma bajo para no perder presión intraabdominal. Con el Valsalva sí, uno lo que hace es respirar, inspirar, generar presión intraabdominal y después bloquear y sostener. En cambio, el bracing de por sí solamente implica mantener esa tensión muscular y respirar de manera limitada, y eso no complicaría tanto. Además, si los periodos son cortos, no genera tanto problema. ¿Sí? Hoy se sabe que no es tan complicado. De hecho, los entrenamientos de fuerza son indicados para reducir la hipertensión, ¿no? En la respiración diafragmática, ¿debo hundir el abdomen al inspirar e inflar el abdomen al expirar? ¿Es así No, o todo lo comprendí mal? contrario. Al inspirar se expande el abdomen. Se Tomo expande. aire y Baja el expando el abdomen. diafragma y empuja hacia abajo, entonces se expande. La expansión tiene que ser perimetral y no del abdomen hacia adelante, sino como un cilindro. Siempre hay que ver esto en 360 grados, ¿sí? Si no, quiere decir que hay alguna disfunción. Lo adecuado es que se expanda y se contraiga, ¿sí? Este trabajo de la reeducación de la respiración en el caso de que la persona no lo maneje de la mejor manera y tenga quizá una respiración más torácica que de abdominal, la integraría en el calentamiento, aislada al final también de la sesión. En general la colocamos en la parte de calentamiento, obviamente para hacerlo más consciente y luego trasladarlo a la parte central del entrenamiento. Obviamente que al principio se supone que este individuo está empezando en un entrenamiento
y no maneja cargas todavía elevadas, entonces es más fácil acompañar el proceso. El problema puede ser muchas veces que lleguen individuos que ya han progresado mucho, incluso atletas, ¿no?, en el manejo de cargas. Me ha pasado hasta con powerlifters. Lo que suele pasar cuando tienen una respiración disfuncional es que llega un punto en que directamente ya no pueden entrenar de los dolores. Entonces ahí sí hay que bajar las cargas bastante mientras ese individuo repone ese mecanismo antes de poder entrenar o seguir entrenando de manera adecuada. Pero si el individuo se empieza un adecuado proceso de entrenamiento, la respiración va a ser el punto central. Así que sí, eso se enseña desde el proceso de entrada en calor, tiene que aplicar este tipo de respiración. Si hay una dificultad particular, se pueden poner estos ejercicios específicos, si no se puede enseñar o hacer indicar que sea consciente mientras ejecuta lo que sea que tenga que ejecutar, para luego sí trasladarlo a instancias más importantes. Y obviamente se puede, yo lo que indico es que hagan trabajo en la casa, con hacerlo solo cuando entrenan no alcanza, entonces que le dediquen por lo menos 5 o 10 minutos diarios a estos ejercicios para restaurar la respiración. Tiene que hacerse absolutamente inconsciente. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, profesor. Aquí algunos espectadores dicen muchas gracias por la disertación, licenciado, y bueno, en función del tiempo, agradecerle también por su tiempo, por estar aquí en este congreso, y también de manera personal le invito a que sigan a Ariel Couceiro González en su Instagram, entrega muy buena información y siempre está dispuesto también en su canal de YouTube, que entrega muy buena información respecto a este tema tan importante como la respiración y el core. Así que muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes y bueno, les deseo unas muy buenas tardes.